Hablando de slasher. Hoy Masacre de Texas Chainsaw Massacre. Para cerrar con el pilar más alto, el origen de todo y la influencia más pura del horror rural americano, analizamos la mitología de The Texas Chainsaw Massacre, la masacre de Texas / la matanza de Texas, 1974. Dirigida por Tobe Hooper, esta obra maestra no solo definió las bases estéticas del género slasher, sino que nos regaló a uno de los iconos más aterradores, imitados y perturbadores de la historia del cine. Leatherface, cara de cuero, y su disfuncional familia de caníbales, el clan Sawyer. 1. Historia y origen. Los desechos del progreso industrial. El origen de Leatherface, cuyo nombre real en la continuidad original es Bubba Sawyer, y Thomas Hewitt en el aclamado remake de 2003, combina la devaluación social, el aislamiento rural y una brutal inspiración en los crímenes de la vida real. La inspiración real. Tobe Hooper y el co-guionista Kim Henkel crearon a Leatherface basándose parcialmente en las atrocidades del asesino en serie de la vida real Ed Gein, el carnicero de Plainfield, quien en la década de 1950 desenterraba cadáveres y asesinaba mujeres para confeccionar ropa, máscaras y trofeos con su piel. La decadencia en Texas. En la ficción, Bubba Sawyer nació en el seno de una familia de matarifes y carniceros locales. Durante años, la familia fue el orgullo económico del pueblo trabajando en el matadero local. Sin embargo, la llegada de la tecnología moderna y las líneas de ensamblaje industrial automatizadas dejaron al matadero obsoleto. Los Sawyer perdieron sus empleos y quedaron abandonados por la sociedad. El giro al canibalismo. Sin una forma legal de sustento, resentidos con el mundo exterior y atrapados en una profunda burbuja de endogamia, la familia decidió aplicar las únicas habilidades que conocían, el sacrificio, despiece y procesamiento de ganado, a los viajeros desvenidos y jóvenes que transitaban por la carretera secundaria de Texas. Convirtieron su propia casa en un matadero humano secreto. 2. Apariencia. La identidad a través de la carne ajena. El diseño visual de Leatherface es una de las declaraciones artísticas más retorcidas del cine, pues su ropa y su rostro cambian según la tarea familiar que esté desempeñando. La máscara de piel humana. Debido a una severa deformidad física, en el remake, o a un profundo trastorno de identidad y falta de autoestima, en la original, Bubba no soporta ver su propio rostro. Utiliza máscaras hechas con la piel real de las caras de sus víctimas, cosidas toscamente con hilos gruesos. En la película original de 1974 usa 3 máscaras distintas. La de asesino para cazar, la de abuela para las tareas domésticas, y la de dama elegante con maquillaje, para la cena familiar. El atuendo de matarife. Su ropa clásica consiste en una camisa de vestir de manga corta, corbata vieja y un delantal de carnicero grueso de lona o plástico, permanentemente salpicado y manchado con capas de sangre vieja, grasa y vísceras. Presencia física. Es un hombre inmenso, corpulento, de hombros caídos y movimientos pesados pero sorprendentemente explosivos. Su tamaño imponente contrasta con sus gestos erráticos, berrinches y lenguaje corporal infantil. 3. Personalidad. El niño asustado en el cuerpo de un gigante. A diferencia de Michael Myers, maldad pura, o Freddy Krueger, sadismo consciente, la mente de Leatherface está fragmentada por el abuso y el retraso mental. Mentalidad infantil y sumisión. Psicológicamente, Bubba tiene la edad mental de un niño pequeño. No habla. Se comunica únicamente mediante gemidos, gritos guturales de frustración y chillidos agudos. Es completamente sumiso ante sus hermanos mayores, Drayton el cocinero, y Nubbins el autoestopista. Vive bajo un miedo constante a ser regañado o castigado por su familia. Miedo al exterior. Cuando personas extrañas entran en su casa, el primer instinto de Leatherface no es necesariamente la maldad, sino el pánico. Ve a los intrusos como una amenaza directa a la seguridad de su hogar y de su familia, reaccionando con una violencia defensiva y frenética. Trastorno de identidad. Cambia de personalidad según la máscara que lleva puesta. La máscara es su única forma de entender el mundo y de sentir que tiene un rol o una identidad válida dentro de su disfuncional núcleo familiar. 4. En el fondo. El espejo retorcido de la familia americana. Debajo de los gritos y el rugido del motor, la masacre de Texas es una sátira brutal y macabra sobre el capitalismo, el desempleo y los valores familiares tradicionales.
En el fondo, los Sawyer operan exactamente como una pequeña empresa familiar americana que intenta sobrevivir a la crisis económica. Tienen un proveedor, el autoestopista, un gerente / administrador, el cocinero, y un obrero ejecutor en la línea de producción, Leatherface. La película propone el horror de que el canibalismo y el asesinato no son actos de rebelión satánica, sino simplemente la extensión lógica del negocio de la carne llevado al extremo por una familia abandonada por el sistema. 5. Objetivo. Proteger el hogar, obedecer y proveer el motor que mueve las acciones de Leatherface se resume en 3 metas básicas impuestas por su entorno. Obediencia familiar. Complacer a sus hermanos y al decrépito abuelo, Grandpa, evitando a toda costa sus abusos verbales y físicos. Defensa territorial. Eliminar de forma inmediata a cualquier extraño que pise la propiedad o descubra los horrores ocultos dentro de la granja. Abastecimiento de alimento. Conseguir carne de primera para que su hermano Drayton pueda cocinar su famoso chile de carne en la gasolinera local, manteniendo alimentada a la familia. 6. Habilidades y armas. La fuerza bruta y la herramienta de destrucción. Habilidades. Fuerza física devastadora. Su masa corporal y su vida de trabajo manual en el matadero le otorgan una fuerza descomunal. Puede noquear a un hombre de un solo golpe de maza, colgar a personas en ganchos de carne como si fueran reses y atravesar puertas sólidas. Explosiones de velocidad. Aunque parece pesado y torpe, cuando entra en un estado de frenesí o persecución, es capaz de correr a gran velocidad en distancias cortas, persiguiendo a sus víctimas sin detenerse por el cansancio. Umbral del dolor elevado. Al estar en un estado constante de adrenalina y psicosis, ignora cortes, golpes e incluso heridas autoinfligidas mientras persigue a su presa. El arsenal. La motosierra Coulan 306A. El arma más icónica de la historia del cine de terror. Aunque originalmente es una herramienta de leñador, en manos de Leatherface se convierte en una extensión de su propia furia. El ensordecedor e implacable rugido del motor funciona como un arma psicológica que paraliza de pánico a las víctimas antes de tocarlas. El mazo de matadero. Su arma secundaria y la que utiliza para sus ataques iniciales y silenciosos. Un golpe certero en la cabeza desploma a la víctima instantáneamente, emulando el proceso de sacrificio del ganado. Ganchos de carne y cuchillos de carnicero, utilizados en el sótano para inmovilizar a las presas y procesar los cuerpos. 7. Debilidades. Falta de inteligencia y autonomía. Al no poder pensar de forma estratégica o lógica, puede ser engañado fácilmente mediante distracciones simples, trampas o juegos psicológicos si la víctima logra controlar el pánico. Si sus hermanos no le dan órdenes claras, a menudo se muestra confundido e indeciso. Inestabilidad emocional, berrinches. Cuando las cosas salen mal o una víctima logra escapar, Leatherface entra en rabietas infantiles descontroladas, gritando y agitando la motosierra al aire de forma imprudente, lo que puede provocar que se lastime a sí mismo, como cuando se corta la pierna al final de la película original. Mortalidad humana común. Es un hombre ordinario de carne y hueso. No tiene poderes regenerativos ni pactos demoníacos, en la continuidad clásica. Las balas, los golpes contundentes en la cabeza y sus propias herramientas pueden herirlo de gravedad o matarlo. 8. Estado actual. El legado inmortal del terror. La franquicia de la masacre de Texas es una de las más complejas del cine debido a que cuenta con múltiples líneas temporales, reinicios y continuidades alternativas que se han desarrollado a lo largo de las décadas. Las secuelas clásicas, 1986, 1994. La saga original continuó con The Texas Chainsaw Massacre 2, un festín de comedia negra gore dirigida por el propio Hopper, seguida por una tercera entrega de New Line Cinema y la infame The Next Generation, 1994, que transformó el trasfondo en una conspiración alienígena / gubernamental. La era de Platinum Dunes, 2003-2006. El monumental remake de 2003 producido por Michael Bay y su precuela en 2006 revitalizaron al personaje, renombrado como Thomas Hewitt, dándole un tono mucho más sucio, sombrío, masivo y brutal, considerado por muchos como uno de los mejores remakes del cine de terror. El regreso a las raíces, 2013-2017.
Películas como Texas Chainsaw 3D intentaron funcionar como secuelas directas de la cinta original de 1974 ignorando las anteriores, mientras que Leatherface, 2017, exploró los años de adolescencia del personaje en un hospital psiquiátrico. La actualidad, película de 2022 y videojuegos. La última película lanzada en plataformas de streaming en 2022 trajo de vuelta a un Leatherface envejecido que sale de su retiro tras décadas oculto para desatar una masacre moderna contra un grupo de jóvenes que intentan gentrificar su pueblo fantasma. En paralelo, el personaje ha cobrado una fuerza inmensa en la cultura pop contemporánea gracias a su inclusión en videojuegos masivos como Dead by Daylight, y su propio y exitoso juego oficial asimétrico multijugador, The Texas Chainsaw Massacre. Leatherface se mantiene, tras más de 50 años de historia, como el recordatorio definitivo de que el horror más puro no necesita una máscara de Halloween perfecta ni un motivo sobrenatural. A veces, solo necesita el rugido de un motor a 2 tiempos bajo el abrasador sol del desierto de Texas. ¿Qué te parece la psicología de Leatherface en comparación con otros asesinos? ¿Crees que el hecho de que actúe por miedo e instinto familiar lo hace un personaje más trágico y perturbador que los psicópatas que matan por puro placer?